El trabajo es considerado uno de los derechos humanos a los que toda persona tiene derecho. El trabajo le da a la persona la posibilidad de alcanzar una vida digna y decorosa, además de alcanzar un desarrollo personal, familiar y social. Mi nombre es Manuela Reyes y les voy a hablar de los sujetos de derecho del trabajo. Antes de mencionar los sujetos del derecho del trabajo, me gustaría mencionar qué es el derecho del trabajo de una manera breve. El derecho del trabajo es un conjunto de normas con identidad propia con la intención de proteger los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador. Las normas del derecho del trabajo las encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo. Por cierto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tuvo su última modificación el 15 de marzo de 2026 y la Ley Federal del Trabajo tuvo su última modificación el 15 de enero de 2026, ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación. El artículo primero de la Ley Federal del Trabajo habla de la obligación del Estado en la aplicación de las normas en el sentido más amplio, en la protección a favor de reconocer los derechos humanos protegidos del trabajador. Aparte está el artículo 123 de la Constitución Política que habla del derecho laboral. El artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo habla da una definición del trabajo. Voy a leer el párrafo primero del artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Dice, las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la población y la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales, en un entorno libre de violencia y con pleno respeto a los derechos humanos. En el derecho laboral existe el principio de igualdad, lo que significa que todos los trabajadores tienen derecho a las mismas condiciones laborales, no importa su condición económica y social. A continuación voy a dar 5 características propias del derecho laboral. La primera es el derecho de clase. Significa que el trabajador pertenece a la clase trabajadora. La segunda característica es el derecho proteccionista del trabajador o de la clase trabajadora. Esto tiene la intención de apoyar y proteger a la clase trabajadora y de proteger los derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores, porque la clase trabajadora se considera la clase más débil en una relación obrero-patronal. La tercera característica es el derecho expansivo. En este derecho es el derecho expansivo o inconcluso. ¿Por qué? Porque siempre va a surgir una necesidad de parte del trabajador y siempre va a existir la necesidad de realizar alguna modificación en la legislación. La cuarta característica es el derecho programático. En ella se expresan los valores y las ideologías políticas y eso va a sustentar las bases de los ordenamientos jurídicos y políticos. La quinta característica es el derecho imperativo, lo que significa que el Estado está obligado a ver por el orden por el orden y el interés social del trabajador en caso de una aplicación de la norma o de alguna sanción. Bueno, pues los sujetos de derecho del trabajo son trabajador y patrón. Para que exista una relación laboral entre trabajador y patrón, siempre debe existir un vínculo jurídico. Por una parte, el trabajador tiene obligación de desempeñar su trabajo de manera responsable, con interés y con esmero, y por otra, pues el patrón tiene la obligación de pagar su salario. La definición de trabajador la podemos encontrar en el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo. Ese artículo nos
nos da la definición de lo que se entiende por trabajador. A continuación voy a leer el párrafo primero del artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo. Ahorita la encuentro. Aquí está el artículo 8. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Bueno, entonces, aparte, existe el trabajador ordinario y el trabajador de confianza. El trabajador es el sujeto laboral y existen dos clasificaciones del sujeto laboral. Están los sujetos individuales y los sujetos colectivos. El sujeto colectivo es el sindicato, es una asociación profesional y busca un equilibrio entre los sujetos de derecho, patrón y trabajador. Dentro de los sujetos está el trabajador ordinario y el trabajador de confianza. El trabajador ordinario también es llamado trabajador de base. El trabajador de base no realiza un trabajo, no realiza un trabajo con especificaciones propias. En el cambio, el trabajador de confianza, ese está señalado en el artículo 9 y en el artículo 11 de la Ley Federal de Trabajo, que establece las funciones que el trabajador de confianza realiza. Porque el trabajador ordinario pues, puede realizar diferentes trabajos. El patrón, la definición de patrón se encuentra en el artículo 10 de la Ley Federal de Trabajo y la voy a leer. Artículo 10, también el párrafo primero. Ay, nada más es un párrafo. El patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo practicado o la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Bueno, ahí está la definición de trabajador, de patrón. En este caso está el patrón sustituto o los representantes de un patrón. O sea, el patrón sustituto, representantes del patrón, como lo decía el artículo 10, y el patrón intermediario. Esta figura del patrón intermediario está definida en el artículo 12 de la Ley del Federal del Trabajo, que es el outsourcing, que por cierto es una mala práctica. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra la deshumanización de los trabajadores, se abarata también la mano de obra. Afortunadamente con las últimas modificaciones se ha intentado y se ha querido desaparecer la figura del outsourcing que hace muchos años nos impusieron algunos presidentes y alguien que no quiero mencionar ahorita. Bueno, entonces el patrón sustituto regresamos a la figura del patrón. El patrón sustituto sustituye a la figura de un patrón por otro. Está el patrón sustituto, el representante del patrón, el intermediario. El representante del patrón puede ser un director, un administrador, un gerente, un encargado, un supervisor. Ese es un representante del patrón. Y esos son los que sustituyen al patrón o lo representan. Estos son entonces, para finalizar, una reseña breve de lo que son los sujetos de derecho del trabajo. Los sujetos de derecho del trabajo son patrón y trabajador. El trabajador es considerado un sujeto laboral y dentro de los sujetos laborales están clasificados sujetos individuales, sujetos colectivos. Los sujetos individuales, pues por ende se entienden. Y los sujetos colectivos son los sindicatos y son asociaciones que buscan representar al colectivo y buscan un equilibrio entre los sujetos patrón y trabajador. Bueno, esa es la figura, esas son las figuras de los sujetos de derecho del trabajo. Muchas gracias por su atención.